La biopsia se hace para saber cómo tratar la enfermedad, para saber si es benigno o maligno. La quimioterapia y los rayos son los únicos que pueden curar o hacer que no avance la enfermedad, y mayormente se tiene cáncer por malos hábitos como el cigarrillo y por herencia genética. Bueno, esto es totalmente falso y lo voy a explicar para que lo puedan entender. A ver, cuando hablamos de la biopsia, es un procedimiento que se hace justamente para poder extraer una muestra de tejido, poder analizarlo bajo microscopio y determinar si hay una actividad celular. En ese caso, cuando hay proliferación celular, el cáncer se lo clasifica como maligno, ¿sí? Y acá empiezan todos los problemas, porque decirle a una persona que tenés algo maligno ya la estás metiendo en un conflicto, en un problema, ¿está? Y de otra manera, si no hay una actividad celular acelerada, se lo cataloga como benigno, ¿sí? Ahora bien, tenemos que entender que a nivel biológico el término maligno o benigno no existe. Eso es una clasificación humana. La biología no hace nada por azar. La biología no opera en términos de malignidad porque no tiene una moral. No dice, la biología no entiende algo como bueno o como malo, sino todo lo entiende en términos adaptativos, está en términos evolutivos, sino que toda la energía que la biología invierte en el organismo y en cualquier proceso que lleva a cabo, siempre es en términos adaptativos y con un determinado propósito. La biología no comete errores, no hace cosas porque se les antoja la gana sin un determinado propósito. Y con respecto a la quimioterapia y a la radiación, no son lo único que pueden curar. De hecho, esto no cura nada, o hacer que no avance la enfermedad. Esto es ridículo, porque para que no avance la enfermedad hay que solucionar el conflicto biológico, o sea, atender esa necesidad biológica, ¿sí? Porque envenenar un organismo con quimioterapia o irradiarlo con radiación, eso no puede evitar la enfermedad ni curar nada, porque envenenar un organismo no puede, digamos, ser algo favorable, porque el organismo sí o sí lo va a vivir como un ataque, ¿sí? Y la radiación lo mismo, ¿está? Entonces, desde ningún punto de vista va a generar que ese cuerpo se recupere. No puedes ayudar a reparar un cuerpo envenenándolo o aplicando radioactividad. Además, no hay nada que curar, porque la cura no existe. La cura es una estafa que nos instalaron en nuestro inconsciente colectivo. Es una fantasía para que podamos consumir tratamientos, medicamentos, estudios, análisis de todo tipo. En realidad la palabra cura significa cuidar, atender, ocuparse. ¿Y cómo vas a curar un organismo aplicándole radiación o veneno citotóxico? ¿Está? En realidad no existe la enfermedad tampoco como nos la hicieron creer, porque lo que nosotros concebimos como enfermedad es la fase de reparación de un programa biológico, donde primero el organismo, frente a un evento, un suceso, un acontecimiento determinado, ese conflicto biológico donde hay una necesidad biológica insatisfecha, un shock biológico, un DHS, la psique y el cerebro generan se genera un impacto que, afecta la psique, al cerebro y al órgano, y ese impacto hace que un órgano se estrese, se adapte para cubrir esa necesidad. Cuando la persona resuelve el conflicto, o sea, puede satisfacer esa necesidad, ese tejido que se estresó, se tiene que reparar, y esa reparación es lo que conocemos como enfermedad. Por lo tanto, no se puede curar, el cuerpo realiza su propia curación, su propia terapia, y el cáncer no tiene nada que ver con malos hábitos, ni con el cigarrillo, ni con herencia genética. Eso es otra creencia peligrosa, que de alguna manera llena de miedo a los pacientes, y que conviene que la sociedad crea, porque sostiene un sistema donde las enfermedades dejan muchísimo dinero. Está en análisis, en estudios, en tratamientos, en cirugías, en medicación, pero la realidad es que la causa del cáncer ya
se la conoce, ¿sí? Es un shock biológico, un DHS, esto ya fue descubierto hace más de 40 años por el médico internista, el doctor Hammer. No tiene nada que ver con fumar, ni con malos hábitos, ni con lo que comes, ni con nada de eso, porque de hecho hay personas que fuman toda la vida y jamás tienen un problema o una adaptación biológica o un cáncer, ¿sí? Sino que la enfermedad tiene que ver con un instante en el que tu biología percibió una necesidad insatisfecha y a partir de ahí va a estresar un órgano correspondiente para poder adaptarte y sobrevivir a esa situación. ¿Sí? Si nosotros entrevistamos a 1000 personas que tuvieron cáncer de colon, todas tuvieron un conflicto de traición, de guarrada, de bajeza, de injusticia, de infidelidad. 1000 personas que tuvieron un cáncer de mama ductal, todas vivieron una separación. 1000 personas que tuvieron un adenocarcinoma glandular, todas vivieron una preocupación por una cría o en el nido. 1000 personas que retienen líquido y activan túbulos colectores, todas vivieron un conflicto de abandono, de desamparo, de desarraigo, de sentirse solas. Y así sucesivamente. Entonces, esto no le conviene a nadie porque pone en jaque a un sistema que está preparado para hacer un negocio de la enfermedad. Entonces, el que quiera creer que el cáncer es por azar, porque tuve mala suerte, porque el destino, porque es multifactorial, porque mi abuela lo tuvo, sin de alguna manera cuestionarse nada, es libre de hacerlo. Pero el que se cuestiona puede comprender que toda enfermedad es un recurso inteligente y adaptativo frente a una necesidad que se ve amenazada o se ve en peligro. Siempre antes de una enfermedad hubo un DHS, un suceso que desestabilizó a la persona. Entonces, creer que es por mala suerte es una forma barata de no responsabilizarse de lo que estoy viviendo o de lo que viví en un determinado momento de mi vida. En cambio, quien toma conciencia y aprovecha la enfermedad para revisar su historia, atender la necesidad insatisfecha y transformarse, acá ya es otro tema totalmente distinto. Y quien no quiere hacerse cargo seguirá como víctima, creyendo que es genético, hereditario, mala suerte, ¿sí? Cuando eso es falso. Ninguna información se transmite a nivel biológico si no es útil para la supervivencia. La biología no hereda programas que no sirven o que no ponen en una mejor posición a las generaciones siguientes, ¿sí? Siempre todo lo que hace la biología lo hace en términos evolutivos, en términos adaptativos, para que las generaciones subsiguientes estén más preparadas y ya tengan una información, la información de toda la especie que les va a servir para poder enfrentar los diferentes eventos y siempre estar mejor posicionados para tener siempre más chances de sobrevivir. Eso es la enfermedad, eso es el cáncer, ¿sí?